Hola, soy el Doctor Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en Internet. Hoy, en la sección del Vademecum, vamos a hablar de uno de los medicamentos más vendidos a nivel mundial. Concretamente en España es el medicamento más vendido y es el omeprazol. El omeprazol está dentro de los llamados grupos inhibidores de la bomba de protones. Basta que diga que el omeprazol es algo que yo creo que casi todo el mundo ha consumido alguna vez y que lo utilizan la mayor parte de las personas de forma puntual, pues para prevenir el ardor de estómago, ¿no? Ese aumento de esa hiperclorhidria, ese aumento de reflujo, de quemazón que tenemos, y toman omeprazol, etcétera, etcétera. Mira, realmente el omeprazol, al inhibir la bomba de protones, lo que hace es que disminuye la secreción de ácido clorhídrico, y al disminuir la secreción de ácido clorhídrico pues vamos a evitar esa sensación de reflujo y de ardor. Por lo tanto, es un tratamiento antiulceroso, un tratamiento que se da en el reflujo gastroduodenal, un tratamiento que se utiliza como erradicador de unas bacterias que tenemos en el estómago que se llama Helicobacter pylori, y podéis ver más sobre Helicobacter pylori en un vídeo que tenemos sobre él. Y también se utiliza, pues por ejemplo, cuando vamos a tomar durante mucho tiempo antiinflamatorios no esteroideos o tratamientos con corticoides, pues para disminuir el daño que estos medicamentos hacen al estómago, y en la prevención de úlceras gastroduodenales. Como fármaco, es un fármaco bastante seguro. Los efectos secundarios que producen son muy bajos. Hay algún porcentaje de dolor de cabeza, de cefaleas, incluso de alguna intolerancia digestiva, pero muy bajos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en los últimos años han aparecido diferentes artículos diciendo que ojo con aquellos pacientes que de forma crónica toman omeprazol, porque disminuían la absorción de vitamina B12 a nivel gástrico. Esto se produce por un mecanismo que al disminuir el ácido clorhídrico, pues la vitamina 12 es incapaz de desprenderse de la proteína con la que viene, y con lo cual pues no se puede unir a un factor intrínseco que tenemos y se absorbe mal. En definitiva, que el consumo crónico de omeprazol disminuía la absorción de vitamina B12. Y la absorción de vitamina B12 es fundamental para no tener un tipo de anemia que se llama anemia megaloblástica. Claro, empezó a cundir el terror porque la gente dijo, ahí va, que yo llevo tomando omeprazol pues prácticamente 10 años y a ver si ahora voy a tener una anemia y me voy a poner peor. Y en aquellos pacientes mayores de 60 años, ni te cuento. Hay que destacar que el 10% de los pacientes mayores de 60 años ya tienen un déficit de absorción de vitamina B12 per se. Y es que además se ha demostrado que el consumo de omeprazol por debajo de 6 meses no afecta para nada en la salud. De hecho, es un fármaco tan seguro que está clasificado dentro del grupo C en el caso de mujeres embarazadas, es decir, que lo pueden tomar las mujeres embarazadas, e incluso a dosis terapéuticas se podría dar durante la lactancia. Siempre, obviamente, bajo control médico. Con lo cual, si yo tomo omeprazol de forma continua, diaria y durante mucho tiempo, pues sí, a lo mejor a la larga disminuye la absorción de vitamina B12. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues tomar más vitamina B12, que viene en multitud de alimentos, en muchos quesos y en otro tipo de alimentos. Pero es que además, si no fuera suficiente, lo que puedo hacer es tomar complejos de vitamina B12 de forma oral. Y en los casos de déficit muy grave y en aquellos casos que los pacientes tengan que tomar omeprazol de forma rutinaria y continua, pues recurriríamos al tratamiento intramuscular de la vitamina B12. Por lo tanto, el omeprazol es un medicamento que, utilizado como se debe utilizar, es decir, como todos los medicamentos en los cuales los prescribimos, es un medicamento seguro, que tiene unos resultados excelentes y que no debe cundir el pánico con algunas noticias de este estilo que aparecen y revuelven las redes sociales y la comunidad científica. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis compartirlo con los familiares y con amigos. Yo soy el Doctor Bueno y esto es Medicina Clara, porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchas gracias.